Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en esta maratón de webinars. Creo que es una muy buena idea y una muy buena oportunidad para encontrarnos a conversar sobre cuestiones que nos importan a todos, que son cuestiones referidas a la enseñanza universitaria en general y en particular en este momento a la enseñanza en la modalidad virtual, en una situación muy particular que no esperábamos, inesperada, y donde, bueno, cada uno ha tenido que buscar el mejor modo para enfrentar esta situación, tanto los estudiantes como los docentes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Genial. Me acompaña Jimena García Perfecto. Tejería, muchos años de trabajar con Jimena, así que ella va a poder moderar cuestiones que tengan que ver con preguntas y demás. Bueno, el título de esta presentación es Diseño de actividades de aprendizaje para aulas virtuales. La idea es enfatizar en esta actividad que es el diseño, ¿no? Así como existe el diseño de indumentaria, el diseño gráfico, el diseño industrial, digamos, distintos tipos de diseño, también tenemos ya desde hace muchos años importantes desarrollos en lo que es el diseño de tipo didáctico, ¿no? Entendiendo que la enseñanza se diseña, se prepara, se planifica. Tiempo atrás, la gente creía, como dice un colega, que el constructivismo era para los niños, o sea que el diseño era solo para los niños y que un profesor universitario lo único que tenía que hacer era dominar su campo de especialidad, su campo de expertise, de conocimiento, y exponer, ser capaz de exponer durante 2, 3, 4 horas seguidas. El título de esta charla ya lo mencioné y de algún modo se vincula con un libro que algunos de ustedes conocerán y que tiene un título muy interesante y que explica cómo dar clase con la boca cerrada, ¿no? Por eso se refiere a esta idea del diseño y no necesariamente a dar clase exponiendo, ¿no? Cosa que a algunos nos cuesta bastante, pero lentamente uno lo puede lograr. Vamos a presentar una clasificación o unas categorías de tipos de actividades y me voy a centrar en una en particular, que son las actividades de aprendizaje basadas en géneros, las producciones que realizan los estudiantes, y después seguiré con los demás temas. Bueno, nosotros podríamos hablar porque tenemos una variedad enorme de tipos de actividades virtuales, de tipos de actividades de aprendizaje, ¿sí? Podríamos pensar en actividades de investigación, en actividades que tienen énfasis en el pensamiento visible, la observación lenta y lo que se denominan rutinas del pensamiento. Podríamos pensar en actividades que están basadas en la lectura, la escritura, la escucha activa y la oralidad, las que están basadas en juegos, que va a tomar Gaby Friedman en las próximas charlas, las que están focalizadas en cine, cine de ficción y cine documental. Actualmente hay muchísimas producciones y hay mucha disponibilidad en internet de estos tipos de materiales. Actividades que se basan a veces en visualización de datos, ¿no? En organizadores gráficos. Actividades basadas en sucesos de actualidad, cuando trabajamos con la realidad, con los diarios, ¿no? con los eventos que van sucediendo. Actividades que nos llevan fuera del aula virtual, hoy no diríamos de salidas ni excursiones porque no es posible hacerlo, pero sí podemos pensar en actividades que se pueden hacer por afuera y en conectando el aula universitaria con el afuera. Actividades de colaboración, simulaciones, actividades de aprendizaje-servicio, actividades transversales día a día. Esto es un tipo de actividad que cada vez me gustan más y que llevamos a cabo en la maestría en tecnología educativa en el aula, y que son pequeñas actividades que vamos
sugiriendo día a día a partir de buenos recursos que encontramos, ¿no? Como un artículo de diario, una nota que aparece en un blog. Entonces, hay una sección particular que tenemos, que la llamamos Recomendamos Hoy, donde vamos recomendando materiales y casi naturalmente y como improvisadamente los estudiantes van trabajando con esos materiales, sobre todo aquellos que les interesa algún artículo o algún recurso en particular que aparece en la web. Y esta otra categoría, que es la que llamamos actividades de aprendizaje basadas en géneros, ¿no? La idea de los estudiantes produciendo objetos, produciendo artefactos, produciendo cosas, entendiendo por esos objetos una monografía, un informe, una maqueta, un plan de clase, un plan de negocios, una presentación oral, etcétera, y ahora vamos a ver una gran variedad. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que la trae Howard Gardner, y que es esta idea de que uno en el aula como docente puede proponer a los estudiantes actividades que son prototípicas de la especialidad o de la expertise en un campo de conocimiento de una disciplina, o producciones atípicas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, los docentes producimos determinados artefactos, ¿no? Hacemos planes de clase, hacemos programas, hacemos planes de estudio, ofrecemos clases orales, a veces grabamos videos, ¿sí? Hay un conjunto en cada disciplina de producciones que son prototípicas de la especialidad. Pero también hay producciones que son atípicas, que son originales, que tienen que ver más con lo lúdico, con lo creativo. Y acá la salvedad que hay que hacer es que si bien un experto o un profesional, un abogado, un odontólogo, un kinesiólogo quizás no haga esas producciones que se llaman atípicas, de todas maneras hacerlas puede servir para aprender. Y acá hay una mención a 2 libros de Dewey muy interesantes que refieren a esta idea de la relación entre conocimiento y acción, entre experiencia y educación y al aprender haciendo. Entonces, a mí me gustaría que después ustedes con tiempo exploren esto que llamamos un mosaico de géneros, o sea, casos, ejemplos de cosas que los estudiantes pueden producir en forma individual o en forma grupal, ¿sí? Por ejemplo, una infografía, por ejemplo, un informe, por ejemplo, un ensayo fotográfico, por ejemplo, un book trailer, ¿sí? Muchas de estas propuestas se llevan muy bien con la virtualidad, o sea que seguramente ustedes van a encontrar que se pueden hacer online, ¿no? Que es una cosa fácil de hacer online. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es acompañar a los estudiantes en el proceso que culmina con la elaboración de ese producto, de ese artefacto, de esa producción final basada en un género. Y de alguna manera esto se asocia, para los que estén, que conozcan las ideas de Grant Wiggins, con eso que se llama backward planning, ¿no? O sea, me imagino el producto final y a partir de ese producto final empiezo a ir para atrás, ¿no? O sea, yo sé como estudiante que tengo que terminar elaborando un meme o una selección de memes sobre un tema determinado. Pero lo que voy a ir haciendo es recorriendo todo el camino que evidentemente me va a requerir primero comprender en qué consiste ese género, ver otras producciones similares en ese género, estudiar el tema, investigar, trabajar con otros, etcétera. O sea que no es simplemente la elaboración de ese producto final, sino es todo el proceso que a mí me lleva para llegar a ese producto final. Hay, por ejemplo, acá una mención a los videominutos. Los videominutos son muy sencillos de hacer. Hay experiencias muy interesantes de videominutos hechos por estudiantes alrededor de conceptos, ¿no? Uno le podría pedir a los estudiantes que hicieran un videominuto que reflejara el concepto de democracia, o conflicto social, o revolución, o pandemia, ¿sí? Y entonces, de alguna manera,
evitamos el estar siempre produciendo o pidiéndoles a los estudiantes que produzcan monografías. De alguna manera esto sería un antídoto contra la monografía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le pedimos a los estudiantes o les anunciamos que desarrollen ese producto final, ¿sí? Que decíamos antes. Y entonces acá pasa algo, algunas veces los casos son exitosos y otras veces los estudiantes entregan productos que no tienen nada que ver con aquello que se proponía en la consigna. Hay una tendencia a reinterpretar las consignas y a adecuarlas a las cosas que a los estudiantes les interesan o les sale mejor. Entonces siempre damos el caso exitoso de la chocotorta, ¿no? Si el pedido fuera a los estudiantes a hacer chocotorta, los estudiantes no podrían entregar o hacer como producto final cualquier tipo de torta. No podrían entregar una cheesecake, no podrían entregar un apple pie, no podrían entregar una sachertorte, sino que tendría que ser una chocotorta. Pero para hacerlo van a tener que comprender cuáles son las características de la chocotorta. Si ellos no comprenden la idea de chocotorta y cuáles son sus características, entonces difícilmente van a poder culminar este proceso con éxito. Entonces lo que tenemos acá es una variedad de productos finales, como ustedes ven, algunos más simples, otros más refinados, decorados, uno le puso merengue, el otro le puso frutillas, ¿no? El otro le puso unas cositas de chocolate, pero son todas chocotortas. Entonces, de alguna manera la propuesta acá es pensar en el marco de la especialidad y en el marco de la disciplina de cada uno, cuáles son esas producciones basadas en géneros que se pueden pensar y donde el trabajo del docente es realizar un seguimiento del proceso de elaboración de la chocotorta. Ir andamiando, ir ofreciendo ayudas para que se llegue a esa chocotorta. A veces pasa que estos problemas de que pedimos la chocotorta y aparece un apple pie, ¿sí? Pasan por problemas con la elaboración de consignas, ¿sí? Las consignas pueden tener muchos componentes, por ahí no todos los que están acá, pero normalmente tienen muchos componentes, y en este sentido los invito a refinar las consignas que ya manejan para sus estudiantes. En particular, en el ambiente virtual, bueno, se pide que especialmente las consignas sean mucho más claras, acotadas, ¿no? De modo tal de que todo lo que entregan los estudiantes sean efectivamente chocotortas y no nos aparezca algún estudiante que diga, ah, yo solo me quedé con la idea de torta, no leí que era una chocotorta, cosa que suele pasar. Entonces acá tenemos una indicación de los distintos componentes de una consigna. Hay consignas que dicen para qué se hacen las cosas, por qué se hacen. Hay un elemento que es interesante, que es la presentación de un escenario real, ficcional o lúdico. Esto quiere decir, ¿vieron este tipo de consignas que dicen, imagínate que vos sos ministro de Educación y en un mundo irreal y ridículo, imaginario, se vive un periodo de pandemia, tenés que tomar decisiones acerca de los cambios y continuidades en la enseñanza universitaria. Bueno, esos son escenarios, ¿sí? Normalmente la presentación de esos escenarios le agrega sal y pimienta a la propuesta, permite que los estudiantes asuman roles, y algunos de ustedes están familiarizados con una estructura didáctica que son las WebQuest de 1995, diseñadas por Merny Dodge. Entonces ahí van a encontrar, o si exploran después, WebQuest, van a encontrar una variedad de estos escenarios, ¿sí? Se explican los procedimientos, se trabajan contenidos curriculares, en el online hacemos un uso más intensivo de recursos, películas, videos, artículos de diarios, simuladores, ¿sí? Cada vez hay más y mejores, cada vez hay más instituciones que están diseñando y poniendo a disposición de manera abierta recursos didácticos, entonces hay que hacer un seguimiento de esto. Les decimos con quién lo tienen que hacer, si lo hacen solos, si lo hacen
de a pares, si lo hacen de a 3, si lo hacen de a 4, si lo hacen de a 5. Hay productos, hay una indicación de tiempo, durante cuánto tiempo se va a desarrollar este proceso, en qué lugares, qué roles se distribuyen, quién se ocupa de qué cosas, cuáles son los criterios de evaluación, para que lo sepan de antemano al comenzar, en fin, la extensión y demás. Entonces, una propuesta es revisar las consignas para ver si es posible agregar a las consignas que ya se manejan algunos componentes más para poder hacerlos más claros. ¿Para qué hacemos esto? En primer lugar, para hacer realidad el principio de Dewey de esta idea de aprender haciendo, de un hacer reflexivo, no es un hacer por hacer, no es activismo, sino un hacer mientras hago, voy aprendiendo. Bueno, no sabía hacer un PowerPoint, pero el único modo de aprender a hacer un PowerPoint es haciendo un PowerPoint, esta es la verdad. Y a veces la ayuda de un par, de un colega, es mucho más valioso que la ayuda de un especialista. Para hacer realidad este principio didáctico que se llama enseñar para transferir, enseñar para la transferencia, para que una vez que los alumnos abandonan el espacio artificial, seguro, confiable del aula, puedan hacer un uso flexible, activo, inteligente de eso que han aprendido en las aulas. Y para escapar a dos problemas que definió David Perkins de manera muy gráfica, como elementitis y acerquitis. Hay un libro que se llama El aprendizaje pleno, donde él desarrolla esas ideas y critica a los docentes que siempre se la pasan presentando elementos, ¿no?, y promesas de aquello que va a ser útil algún día, y aquellos docentes que solo proponen trabajar acerca de las cosas, pero no hacer las cosas, ¿no? Como si, por ejemplo, alguien estuviera diciendo, bueno, para jugar un partido de fútbol, él lo relaciona mucho con el juego, vamos a hablar sobre fútbol, pero nunca terminamos jugándolo. Por eso su invitación es a jugar el juego completo. ¿Dónde van a parar todas estas producciones de los estudiantes? Ustedes están muy familiarizados con la estrategia de evaluación que son los portfolios, los portafolios. Entonces, reuniendo estas producciones en los portafolios, los estudiantes van a poder hacer un recorrido, una vez que termines, que se llega al final, un recorrido de sus producciones individuales, grupales, y en ese portafolio puede haber exámenes de todo tipo, producciones de todo tipo, pero de alguna manera poder ver cuál fue el proceso, poder tener esos productos, esos artefactos elaborados y diseñados, ¿sí? Una pregunta que siempre formulan los estudiantes es ¿cómo se hace para articular lo sincrónico con lo asincrónico? O sea, hubo una clase en Zoom, una clase en Blackboard, bueno, ¿cómo se conecta eso con lo que estuvimos haciendo en el foro, con lo que se hizo en la semana y demás, ¿no? Y también estoy escuchando últimamente muchas críticas acerca de Zooms de 4 horas, ¿no? A veces con algún intervalo, pero bueno, que son insoportables, esta es la verdad, entonces no se puede recrear en el ambiente virtual del modo en que se hace en la presencialidad. Entonces, una manera es que esos momentos sincrónicos, que esos momentos de encuentro, como este que estamos viviendo acá, se traduzcan en otro tipo de experiencia que no sea una exposición magistral, una exposición de tipo oral, sino que se puedan reunir los estudiantes en ateneos de discusión, que puedan mostrar lo que hicieron, los productos que hablábamos, ¿no? Que se puedan pensar nombres originales como acá para la maratón, la merienda didáctica, una galería virtual de pósters similar a las galerías de los pósters en los congresos, una pechacucha night virtual, donde en 6 minutos, 20 segundos, cada uno tiene que presentar su idea, su proyecto, en fin. La idea sería disminuir la cantidad de clases expositivas y aumentar
la cantidad de propuestas que sean sincrónicas, que se articulen con lo que se hizo de manera sincrónica, pero donde los estudiantes tengan más protagonismo siempre y cuando haya una dinámica diseñada y definida. La gente pregunta si todo esto lleva más tiempo y la respuesta es contundente, sí, lleva más tiempo. Lo más rápido para desarrollar un programa demasiado abundante en contenidos es dar una clase expositiva y ahí uno cubrió una cantidad enorme de contenidos. Todas estas cosas llevan más tiempo, es inevitable, ¿sí? Les dejo acá 5 artículos para leer que ya tienen sus añitos, pero que me parece que les pueden servir y que son todas elaboraciones alrededor de estos temas, ¿no? Hay uno en particular que está dedicado a este tipo de actividad, las actividades de aprendizaje basados en géneros. Hay otro artículo que está dedicado al tema de la transferencia. En fin, hay un artículo que está especialmente dedicado a actividades con fotografías, que por ahí en muchas especialidades les puede servir. El de 2015 es un artículo solo dedicado a actividades de presentación de las personas, ¿no? De los temas en las aulas virtuales. Y son todos artículos que están subidos a una comunidad académica, que es academia.edu, que seguramente muchos de ustedes deben conocer, que funciona con el modo de las redes sociales, ¿no? De Facebook o de Twitter, con personas a las que uno puede seguir cuando le interesa y con personas que lo siguen a uno, con posibilidad de descargar materiales, de conectarse con especialistas de otros lugares, en fin, es una comunidad académica que tiene muy vital, ¿no? Que tiene mucha gente participando y que creo que es bien interesante. Hay otra similar que también ustedes deben conocer, que se llama ResearchGate. Y bueno, y el libro para leer es elegí un libro que se llama Dar clases con la boca cerrada, de Don Finkel, de la Universidad de Valencia, que ustedes van a poder leer, o por lo menos elegir algunas partes para leer y adecuarlas a este tiempo o esta realidad de las aulas virtuales. Entonces ahora la invitación es pensar si ustedes pueden dar algunos ejemplos, ¿sí? O alguien quiere comentar algún ejemplo de algún tipo de producto, ¿sí? Que sus estudiantes elaboran en el marco de sus asignaturas, productos que tienen que ver con algunas de estas ideas, con lo típico o prototípico o con lo atípico, o cosas más raras, más locas, más creativas. Me acuerdo que David Perkins decía que los docentes venimos en 2 clases, están como los animales, nos clasificamos en salvajes y domésticos, entonces a los docentes que son más parecidos a los animales domésticos hay que volverlos un poquito más salvajes, y a los que son salvajes hay que domesticarlos un poquito. Entonces la invitación es ahora a que compartan ejemplos, y la invitación también es a compartir un momento de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Ahí hay algunos colegas que levantaron la mano. Vamos a ver. ¿Quiénes quieren compartir un ejemplo? Sí, hola. Mi nombre es Mariana. Y sí, yo en este periodo en el que hemos tenido que trabajar la presencialidad en forma virtual, lo que hice, bueno, fue justamente organizar clase por clase, en la que les preparaba como una especie de resumen de los temas de la clase, explicado de una manera sencilla lo más trascendente de la clase. Después les daba, por supuesto, el capítulo del libro que debían leer, y siempre trato de preparar para complementar la actividad de la clase algún mapa conceptual, algún video, alguna presentación tipo Prezi, Maze o alguna de esas, dependiendo del contenido que haya que dar, que por supuesto varía de acuerdo a los temas que hay que dar, ¿no? Y como modo de evaluación,
justamente les sugería a ellos que hagan un portafolio en el que incluyeran todas las actividades o las tareas que habían tenido que ir presentando a lo largo de las distintas clases y les agregué alguna cosa más. Lo que estoy notando es que si bien las producciones son bastante buenas, les cuesta el tema de por ahí largarse a ser un poco más creativos con herramientas que tampoco son de tanta complejidad como por ahí hacer un precio, por ahí hacer un PowerPoint, en el que terminan cayendo en el PowerPoint lleno de texto y nada más, o sea, como muy rígido, como muy acartonado, como muy aburrido. ¿Qué puedo hacer o qué estrategia puedo usar para animarlos y ayudarlos a que sean un poco más creativos o que se larguen un poquito más a hacer algo más copado, teniendo en cuenta que ese es el trabajo que ellos quieren mostrar en el portafolio? Gracias. Qué bueno. Qué pregunta. Yo creo que yo lo pondría como criterio de evaluación, ¿no? Que la creatividad, la originalidad, el toque diferente esté puesto como criterio de evaluación, y quizás tengas que dar algunos ejemplos a qué te referís con eso, ¿no? Sí, de hecho lo puse como criterio de evaluación, les puse que sean creativos, y la frase que yo uso es, hagan la presentación que a ustedes les gustaría que el profesor les dé para estudiar, o sea, aquello con lo que a ustedes les gustaría estudiar. Pero no estoy teniendo mucho éxito, por eso decía así que si había alguna cosa más concreta o algún, no sé, algún ejemplo puntual que pudiera orientarlos. No, otra estrategia que se me ocurre es que te busques algunos aliados. Siempre hay algunos estudiantes más originales, más creativos, entonces que trates de buscarte un aliado y de destacar ese tipo de trabajos, ¿no? Cuando uno en los cursos dice, bueno, miren el trabajo de tal, ¿no? Miren el cual que se destaca. Pero bueno, sí, es una tarea para hacer, hasta que ellos se den cuenta de que eso es valioso. Vieron que los estudiantes siempre creen que los trabajos más largos son los mejores, ¿no? Bueno, y eso también es una cosa para desarmar, no tiene que tener, por eso también la indicación de la extensión, ¿no? Y de la limitación. Es decir, bueno, claro, un PowerPoint que es el pechacucha tiene que durar 6 minutos 40 no más, ¿sí? O tenemos que escribir en una página. Entonces, cuando uno le dice una página, te van a decir, ay, no, pero una página no me alcanza. Bueno, esa es la limitación. Toda producción tiene algún tipo de limitación, y se sabe que la limitación y la restricción ayuda a la creatividad, no la limita. Perfecto, muchísimas gracias. No, placer. Sí, Daniel Marugo comenta que en el caso de la asignatura Teoría y Práctica de la Administración y de la Organización, los estudiantes deben elaborar un plan de negocios. Ahí tenemos un producto perfecto, ¿sí? Un género particular. Hay que entender que es un plan de negocios, no es fácil hacer un plan de negocios, hay que ver cómo los hacen los otros, cómo los hacen los expertos, ¿no? Se pueden hacer planes de negocios y compararlos, se pueden conservar trabajos hechos por los estudiantes en años anteriores, pedirles autorización y mostrarlos, ¿no? Es una muy buena estrategia, porque en ocasiones los estudiantes dicen, bueno, pero no me doy cuenta qué es lo que querés, ¿no? O sea, no me doy cuenta. Bueno, entonces a veces mostrar un par de ejemplos o tener un par de ejemplos guardados, insisto, con autorización, siempre le pido autorización a los estudiantes si me dejan usarlo en años posteriores. En general la gente dice que sí, salvo algunos casos que no quieren, pero bueno, ese es un muy buen ejemplo. Y podés trabajar muchísimo con planes de negocio, y tenés la garantía de que no puede haber dos planes de negocios iguales, de que cada uno le va a poner otro ingrediente, etcétera, etcétera. Sí, Mariana Gómez de Arriba comenta que trabaja con el aula invertida y le cuesta, como decía la profe, no caer en la clase expositiva. ¿Y qué ideas podrías brindarle? Y esto que estoy diciendo, o sea, diseñar el Zoom también. Ximena es una experta en diseño de ciclos de videoconferencias, así que también podría ayudarte, ¿sí? Pero pensar que esos momentos de encuentro tengan distintas dinámicas, ¿no?
Una que se está usando mucho últimamente es invitar a un colega amigo a que participe del Zoom, para que los estudiantes no solamente nos vean a nosotros y escuchen nuestra voz, sino traer un investigador, traer un experto en algún tema, en algún subtema específico, invitar al autor de un texto, ¿no? Que los estudiantes hayan leído y prometerles que van a poder conversar con el autor del texto. En fin, hay que buscar otras dinámicas de modo tal de que no solamente sea sentarse frente al Zoom o el Blackboard y asistir a una exposición solo por parte del docente. Algo que hacemos en las clases presenciales a veces también es asignar a los distintos grupos un texto para leer, y entonces, bueno, el momento de encuentro puede ser que semanalmente una parte de ese encuentro en Zoom lo tomen los mismos estudiantes haciendo comentarios sobre textos, analizando y demás. Digo, ahí hay todo un trabajo de diseño didáctico que me parece que es muy interesante de explorar, ¿no? Los que tienen buena conectividad a veces se animan a poner un video y hacer análisis de videos y demás. Es más riesgoso por la conectividad a veces, ¿no? Porque si no depende mucho de poder pasar un video, bueno, ahí están, en problemas. Pero me parece que hay un mundo para descubrir ahí, de estrategias que sean distintas, o sea, donde no, hablar con la boca cerrada, dar clase con la boca cerrada, ¿no? O sea, donde el foco y el trabajo esté puesto en el diseño, más que en el hacerse cargo, poner el cuerpo y poner la voz solamente en el momento de dar la clase, ¿no? Sí, en ese sentido también las plataformas tienen varias herramientas que favorecen las actividades de colaboración. Por ejemplo, en esta plataforma es posible hacer una lluvia de ideas colaborativa, tener instancias de producción conjunta, poder socializar la pantalla y poder clarificar algún punto, plantear una consigna, la resolución de un caso. Es una herramienta potente también para pensar otras dinámicas. Tal cual, y también usar los recreos, ¿no? O sea, trabajar durante un tiempo, decir, bueno, cortamos 5 minutos, cortamos 10 minutos, en estos 10 minutos ustedes hagan no sé qué cosa, un gráfico, lo que fuera, en papel y lo pueden mostrar. Digo, trabajar esta idea de trabajar por segmentos, hacer pequeños recreos o pequeñas pausas y continuar la tarea, ¿no? Y bueno, y también desde ya dar una tarea para la semana siguiente y que entonces a la semana siguiente alguien viene con algo ya hecho y entonces ahí se discute y demás, ¿no? Para poder dar este hilo conductor, ¿no? Y esta queja de los estudiantes de que les parece que nada tiene que ver con nada y que todo es está como deshilachado, desordenado y demás. Cintia comenta que, por ejemplo, en medicina, en el área médica, realiza discusión de casos reales a partir de la teoría ya vista para poner en práctica la teoría y enfrentarse a cómo resolver la situación o respuestas típicas. Perfecto. Bueno, los casos son geniales. Digamos, trabajar con estudios de casos en profundidad es maravilloso. Hay que saber hacerlo, no es tan fácil, pero el trabajo con casos es altamente motivador, hay que estudiar mucho, hay muchos recursos también disponibles, hay que saber elegir bien el caso, construir bien el caso, ¿sí? Son casos reales o casos ficcionales, y bueno, ahí también cambia la dinámica, el trabajo con casos cambia completamente la dinámica. Sí, y Ariel plantea una dificultad en el caso de las asignaturas de Derecho, dice que son muy codificadas. ¿Cómo podría diseñarse? ¿Qué propuestas podrían diseñarse en este sentido? Bueno, hay un libro de Jerome Brunner, no sé si lo conocen a Jerome Brunner, le pongo el nombre, un psicólogo cognitivo que trabajó mucho con profesores de Derecho, ¿no? Y entonces su planteo, él tiene varios libros, uno se llama La fábrica de historias, si les interesa, y bueno, y un planteo que él hace es que en el derecho, como en realidad en todas las disciplinas, uno podría pensar en situaciones
de argumentación, que son muy fuertes, pero también meterse en el mundo de la narración, ¿no? Casi como en las series de televisión, ¿no? De abogados, que son las que ve mi vecina, que es abogada, que dice que se las mira todas, donde, bueno, uno empieza a ver una situación y empieza a meterse en el relato que hace cada uno. Bueno, este es el planteo que hace Jerome Bruner, La fábrica de historias. Hay otro libro más en inglés, que ahora no me acuerdo el nombre, donde él hace este planteo de la enseñanza del derecho, ¿no? Y un enfoque, plantea un enfoque de la enseñanza del derecho, así como años A, creo yo, o así dicen, el futuro abogado lo que tenía que tener era mucha memoria, ¿no? Tenía que memorizar muchas cosas, no es que no la tengo que tener, pero se corre el foco, se corre el eje y este autor lo pone en la capacidad de argumentación y la capacidad de relatar, la capacidad para narrar. Entonces ahí, claro, ahí me parece que cambia un poco, ¿no? La cosa. Después Hernán plantea una consulta en relación al tiempo ideal para un encuentro de videoconferencia. Dice, 4 horas es tedioso, pero ¿cuál es el tiempo propicio? Dice, yo me baso en la capacidad de concentración y doy 1 o 2 charlas de 40 minutos. Sí, es buena idea, sí, sobre todo segmentar. Sí, yo más de 1 hora no paso nunca. O cuando uso estos sistemas como Zoom, que se cortan a los 40 minutos, bueno, tampoco me preocupa mucho, me parece que es suficiente. Pero es un buen planteo, decir, bueno, hacemos una y es un manejo del tiempo diferente, creo yo, ¿no? Hacemos una, o hacemos recreo, o qué sé yo, ya el tiempo incluso de los exámenes, en la transformación esta de una propuesta que era presencial y que ahora obligatoriamente pasó a la virtualidad en 2 días, bueno, los exámenes no se dan un día, sino que los exámenes se dan en una franja de 5 días, ¿no? O sea, es un manejo diferente del tiempo. Ustedes saben que la gente que hace las conferencias TED ha dicho que nuestra atención dura 18 minutos. A los 18 minutos ya estamos pensando en qué vamos a comer, en el regalo que tenemos que comprar de cumpleaños, en qué vamos a hacer el fin de semana, sea presencial, sea virtual o sea lo que sea. Que en realidad un estudiante en la presencialidad puede estar con su cuerpo ahí presente, pero su mente está en cualquier otro lado, ¿no? O sea, se dice que a los 18 minutos ya no sostenemos más la atención de escuchar a alguien. Y Gastón pregunta, ¿cómo hacemos con ese contenido que no llegamos a explicar en la videoconferencia de 40 a 60 minutos? Y lo cortás en varias videoconferencias, cortarlo en partes. Es un tema de secuenciación y organización de contenidos, ¿no? Y otro desafío sería, bueno, tratar de tratar de hacer un esfuerzo de síntesis o de reemplazar parte de lo que diríamos en una exposición oral o en una clase presencial, reemplazarlo por algún tipo de recurso existente, ¿no? Ya sea esto, una conferencia TED, un buen artículo, ¿no? Un capítulo de un libro, o sea, hacer algunos reemplazos, que estos son tradicionales de la educación a distancia, ¿no? Donde la educación a distancia siempre lo que dijo es, bueno, se reemplaza lo que es el intercambio o el momento de docentes por una mayor cantidad y variedad de recursos, sin abrumar y siendo buenos seleccionadores de recursos, que esa es otra capacidad que uno va desarrollando con la práctica, ¿no? Ser un buen buscador de internet, buscar los mejores materiales, ser solidario con los colegas y compartir buenas cosas, ¿no? Bueno, esto requiere de un trabajo de equipo, de cátedra, donde uno pueda compartir lo que efectivamente sirve, y cosas nuevas, ¿no? Todo el tiempo hay materiales nuevos. Entonces, en esto creo que la búsqueda es casi permanente, ¿no? De estar buscando nuevos recursos, y bueno, ir guardándolos, teniéndolos a mano. Me acuerdo siempre de una chica que me dijo que en la universidad había visto en 5 materias la película Tiempos Modernos, ¿se acuerdan? De Chaplin. Bueno, esos son errores de planificación. Y Laura Petrelli
realizó una consulta al inicio del webinar sobre la evaluación virtual. Dice que le interesa conocer especialmente tu opinión, Marta, con respecto a las actividades de evaluación virtual. Es todo un mundo el tema de la evaluación virtual, pero hay una variedad enorme de posibilidades. Uno puede hacer un coloquio de grupo, así usando el Blackboard, usando el Zoom. Uno puede trabajar con esta idea de portafolios grupales e individuales. Uno puede trabajar haciendo multiple choice con Google Forms. Qué sé yo, hay un montón. Uno puede trabajar con trabajos que se entregan en un momento determinado, pero insisto, no un día, ¿no? Claro, o las dos cosas, o sea, los coloquios funcionan bien, o sea, es una buena estrategia, ¿no? Nosotros a veces decimos, bueno, le dan los turnos como en el dentista, ¿no? Con cinco grupos, uno viene a la 1, el otro a las 2, el otro a las 3, el otro a las 4, el otro a las 5. Es un uso diferente del tiempo que el docente, que usa el docente para dar clases, es un orden diferente. Entonces quizás hay que guardarse unas horas para poder hacer estos coloquios individuales que pueden ser muy ricos. En mi experiencia, cuando hacemos coloquios grupales no se quieren ir más. O sea, son larguísimos porque no se ponen a conversar y quieren contar lo que hicieron y demás. Y al revés, somos los docentes los que tenemos que decir, se corta, ¿no? Porque si no siguen. Pero bueno, otra vez, hay un mundo para inventar, hay un mundo para explorar. Estas herramientas como las salas de videoconferencia son fundamentales. Al que le guste más hacer pruebas objetivas, está el Google Forms con el que se puede trabajar. En fin. Y también está esta idea de dar una consigna para evaluar, eso también lo estamos haciendo, ¿no? Darla el viernes a las 5 de la tarde y decirle a los estudiantes de que el tiempo límite es el lunes a las 8 de la mañana, de modo tal de que ellos puedan trabajar, puedan ir haciendo consultas al docente, y bueno, y a veces simplemente con un problema bien planteado, difícil, creativo y demás, bueno, ese es el tiempo de elaboración. Y en ese momento uno le dice, bueno, tu tiempo se terminó, que es lo más parecido, hablando en términos de transferencia, lo que es trabajar con un deadline, ¿no? Tengo que entregar en tal hora, tal fecha, se acabó. Bueno, es de alguna forma, si ustedes quieren, preparar a los estudiantes para eso que van a tener que vivir en el mundo real, que es hacer algo que van a tener que entregarlo en un tiempo X, con una información determinada, que puede ser en grupos de A2, de A3, son trabajos muy ricos, ¿no? Y siempre planteamos esta idea de que también los grupos se cuente cómo fue la trastienda. Esta es una estrategia también que usamos muchas veces, ¿no? Bueno, digan cómo se organizaron, quién hizo qué cosa, ¿no? De qué se ocupó cada uno, o sea, cuenten cómo fue el proceso. Metacognición a full, ¿no? ¿Qué les resultó fácil? ¿Qué les resultó difícil? ¿Quiénes los ayudaron para hacer este plan de negocios, por ejemplo, tomando el ejemplo del colega? ¿A quién le pidieron ayuda? ¿Con qué bibliografía? Bueno, hay muchos modos de transparentar ese proceso que ellos hicieron, ¿no? Y que también les hace bien, porque es reflexionar sobre esa práctica, ¿no? Él dio consulta, como este estado de excepción nos sorprendió, ¿cómo generar espacios de coordinación entre docentes de las mismas carreras? Estamos en un momento en que hay que tener mucha imaginación y si antes había ferias de ciencias, ahora serán ferias de ciencias virtuales. Si antes teníamos clases de yoga, ahora son clases de yoga virtuales, ¿no? Si antes teníamos cenas con las familias, ahora las tenemos con el Zoom, ¿no? Mientras cenamos, en fin. Yo creo que ese es el modo, ¿no? Pensar en salas y ponerles nombres creativos, ¿no? Empezar a pensar en denominaciones creativas. Entonces será una sala de profesores virtual con un momento de encuentro, a veces ayuda a poner un día, una hora fija, y bueno, si son grupos numerosos, que vengan los que pueden estar, ¿no? Y en la medida en que ese momento de encuentro sea beneficioso, la gente no falta, creo, ¿no? No lo vive como una carga o como una cosa pesada, ¿no? Pero yo pondría
con grupos de trabajo tengo días y horas fijos, ¿no? Y la verdad es que nadie falta. Tenemos más consultas sobre las consignas. Marisol López consulta, ¿cuáles son los componentes que no pueden faltar en la consigna para que sea breve pero directa y eficaz? Y luego otro colega comenta que cuanto más básica es la materia que dictamos en los primeros años de la carrera, sobre todo el primero, resulta un poco más problemático establecer consignas. Un problema de conocimientos básicos. ¿Alguna idea en esas materias básicas? En el caso de él es medicina, pero parece que podría ser común a todos esta problemática. A ver, que no entendí bien. ¿Qué es lo que no tiene que faltar en una consigna? ¿Qué es lo que no puede faltar en una consigna para que sea breve, directa y eficaz? Bueno, la explicitación muy clara de qué es lo que pregunta el estudiante, qué se espera de mí, ¿no? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la acción? Y también creo yo la ayuda de cómo se hace eso que estamos pidiendo que se haga, ¿no? Todos estos elementos no tienen ninguna consigna, ¿no? Este listado lo sacamos en un trabajo de análisis de consignas. Ninguna tiene todos. Pero es eso, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y la otra cosa que a veces también hacemos en grupos de trabajo es probar la consigna, dársela a alguien, incluso a un familiar, a ver si más o menos se entiende de qué va la cosa, ¿no? Porque lo cierto es que uno necesita pasar la prueba del otro, ¿no? Si el otro está comprendiendo bien cuál es el pedido. De todas maneras, los estudiantes tienen tendencia, diría yo, a reinterpretar las consignas, ¿no? Eso es bastante común. Bueno, Cintia también comenta distintos usos que le dan a los videos en enfermería, por ejemplo. Dice que ven videos en cuidados específicos, pero en un video que es de técnicas hacen una observación integral. Eso hace que poco a poco se preste más atención y se trabaje en la observación a través de esos videos. Comenta. Claro, bueno, la habilidad de observación es una habilidad importantísima en cualquier disciplina de que se trata, ¿no? Y hay todo un movimiento que en esta época que nos toca vivir, donde todo es tan instantáneo, todo tiene que ser rápido, ¿no? Todo tiene que ser al instante. Bueno, justamente lo que deberíamos promover desde la universidad es el desarrollo de estas capacidades más lentas, ¿no? Esto de observación lenta, porque es fundamental para cualquier actividad profesional de que se trate, tener capacidad para observar, ¿no? Hay que decir, los videos, cada vez hay más videos de distinto tipo, con diferentes estéticas, y bueno, sí, es cuestión de buscarlos, ¿no? Y Liliana Arias y Fernando Bóveda señalan una temática puntual sobre el caso de periodismo radial. Dice Liliana que a los profesores que dan periodismo radial se les está dificultando la práctica radial, donde depende de la salida al aire de un producto de una tercera persona, el operador radial, quien no puede participar de una consola desde Zoom o desde Blackboard. ¿Alguna idea? Y en este sentido también Fernando comenta que en publicidad radial, ante la imposibilidad de uso del estudio de radio y la isla de edición, parten del teatro para ciegos como disparador de la creatividad. Y a partir de allí, el diseño de piezas y o producciones de avisos fue más sencillo y fecundo. Los podcasts y los canales de YouTube permiten armar un portafolio en línea. Claro, bueno, iba a decir eso, ¿no? Entiendo que no debe ser lo mismo, pero sí, el otro día estaba charlando con profesores de secundaria de una escuela técnica y gradualmente van encontrando opciones para reemplazar una cosa por otra, ¿no? Van encontrando tutoriales, entonces, bueno, no aprenderán a usar una consola, pero sí pueden aprender a hacer podcast y salir al aire, digamos, eso es algo que se puede hacer, que se puede lograr, ¿no? Sí, hay cosas de la práctica real que obviamente no se puede hacer. Hoy en día quienes están en docencia no van a ir a observar clases presenciales. Bueno, se tendrán que conformar si los dejan entrar a un Zoom para observar una clase de tipo virtual, ¿no? Pero insisto,
Justamente los profesores de escuela técnica enseñan a usar software, trabajan con multimedios y están buscando reemplazos entre una cosa y otra. No va a ser lo mismo, pero bueno, es lo que tenemos que vivir hoy. Y Ricardo Levin consulta, más allá de lo que venimos conversando, si preguntara, ¿cuál te parece el principal problema para los docentes y cuál es el principal para los alumnos? ¿Problema de qué? ¿En la virtualidad? Sí, puntualmente, enfrentarse a esta nueva manera de dar clase que hemos aprendido medio de golpe y medio a las apuradas. Hace 4 semanas esto era una idea que a lo mejor íbamos a empezar a implementar y de golpe tuvo que convertirse en el centro de todo. Ley, y coincido, hay mucha resistencia, sobre todo los que tenemos algunos años, el manejo de las redes y todo esto resulta un problema. Ahora, si tuvieras que puntualizar, ¿cuál te parece a vos que es la principal resistencia o el principal problema que los docentes en general has visto tenemos? Y ojo, también el principal problema que los alumnos tienen, porque para ellos también mucho de esto es nuevo. Esa es la pregunta puntual. Gracias. No, lo que pasa es que no lo elegimos. Cuando uno elige hacer una carrera en la virtualidad o cuando uno elige ser docente en la virtualidad, bueno, ya sabe qué juego está jugando. Esto nos agarró a todos por sorpresa. Entonces, el principal problema es que uno no lo eligió. Este es el principal problema. Respecto de los docentes de más años y menos años, hay mucho mito al respecto y hay mucha desacreditación de las canas, ¿no? Y hay en un mundo donde se valora excesivamente lo que es joven, lo que es fresco y demás, era natural que nos tiraran otro palazo por la cabeza diciendo que nosotros éramos, en una metáfora muy desafortunada, éramos inmigrantes digitales, ¿no? Pero es real que el adulto tiene capacidad para aprender. También es verdad que lleva tiempo aprender, aprender a manejar una plataforma, aprender a hacer PowerPoint, aprender a grabar audio, aprender a editar video. Sí, todas esas cosas toman tiempo. Aprender después a coordinar todo eso para que a uno le parezca más o menos bonito, es tiempo de aprendizaje. Y para los estudiantes, el tema de la virtualidad, se repite, el viejo tema de la educación a distancia, es que se requiere de individuos que sean autónomos y que sean con capacidad para organizarse, ¿no? Entonces, si es un tipo de estudiante que le venía mejor ir a la clase de tal hora a tal hora, como les decía antes, hacer que escuche 4 horas, pero en realidad escuchó 18 minutos, pero tiene el presente y todo eso va fluyendo, bueno, encontrarse con esta realidad también implica un cambio importante, ¿no? Pero yo no creo que un adulto no pueda aprender a usar una plataforma, ¿no? Me parece que hay mucho mito ahí, hay mucho mito y hay mucha desacreditación de los adultos, ¿no? Es como, hay gente que promueve casi un mundo sin adultos, sin viejos, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces, hombres que eligen mujeres muchísimo más jóvenes, etcétera. Hay toda una movida que va por ese lado. Así que yo creo que se puede aprender, ¿no? Por ahí no todo. Yo creo que uno aprende a usar tecnología, primero usándolo, después teniendo ayuda de un par, ¿no? En términos de Vygotsky, es el par más avanzado, alguien que ya sabe hacer un PowerPoint me enseña, alguien que ya sabe usar una aula virtual me enseña. Me parece que funciona bien el auxilio a medida de, ¡ay, se me trabó esto! ¿Quién me da una mano? ¿No? Y pedir ayuda en ese momento y que alguien me auxilie para algo muy puntual, ¿no? Nunca vamos a saber todo ni vamos a manejar todo, nadie maneja toda la tecnología. Es enorme la cantidad de variantes, de herramientas, de posibilidades, de estrategias, todos los días aprendemos. Y a la vez también creo que hay que confiar en que cada vez las hacen más intuitivas los que las diseñan, porque quieren mayor cantidad, que la usen mayor cantidad de personas. Entonces, me acuerdo de un artículo de un autor, de David Jonas, hace unos años, que decía, aprender a usar un software no puede tomar más de 2 horas. O sea, si toma más de 2 horas, hay algo que no está bien en el diseño del software, y quienes lo diseñan van a tener que simplificarlo, ¿no?
qué sé yo. Hay cosas que duran, el aprendizaje se hace en mucho menos de 2 horas, digamos, ¿no? Cometer algunos errores y apretar mal algún botón, ya aprendimos de que eso no hay que hacerlo más, ¿no? Que si hay una pregunta no la tengo que apretar porque se me va a cerrar todo. Y eso es a los ponchazos, ¿no? En la práctica. Pero no se dejen convencer porque por lo de la gente mayor no puede, porque la verdad es que me parece terrible. Terrible, terrible. Miren, esto es tan viejo que yo siempre cuento que mi abuela decía que mi hermana y yo éramos muy inteligentes porque desde que habíamos nacido veíamos el teléfono, ¿no? Para ella el teléfono era lo máximo de la tecnología y le atribuía a esa fase, bueno, que sería esta misma idea, jóvenes que usan alegremente el teléfono, para ella era una cosa muy rara, era una cosa muy extraña, ¿no? Si ustedes vieron la película, la serie esta, la de Downton Abbey, hay hermosos ejemplos acerca del uso de tecnología, ¿no? Cuando ponen la electricidad, incluso me parece que con el teléfono también hay unas escenas que son muy divertidas, ¿no? Es esto de que suena el teléfono y todo se altera, ¿no? Así que bueno, miren si mi abuela hubiera visto todo lo que siguió después al teléfono y a esta idea de que teníamos una inteligencia superior porque desde que nacimos, decía ella, ya vimos el teléfono. La idea era bastante parecida. Leyendo los comentarios, Gaspar comenta, bueno, los foros y los tutoriales, bienvenidos. Y en este sentido, esta situación, esta escena que estamos atravesando, nos hace poner el foco también, no solamente en cómo enseñamos, sino también como en cómo aprendemos nosotros, ¿no? Cómo vamos enriqueciendo las propuestas de enseñanza. Absolutamente. Hay una frase que también a mí me irrita, que es que dicen que uno enseña como le enseñaron. Y eso no es así. O sea, porque si uno enseña como le enseñaron, ahí hay un determinismo que me deja atrapada. Yo tuve buenos docentes y docentes horribles. Y me gusta más la frase que dice que uno enseña como uno aprende. Si uno aprende explorando, viendo videos, leyendo novedades, charlando con un colega, etcétera, entonces, bueno, uno enseña considerando el modo en que uno docente aprende, ¿no? Pero esas son, la trampa de los nativos e inmigrantes digitales, y la otra trampa es, bueno, a mí me enseñaron así, yo nunca tuve un docente que enseñara con Zoom. Y no, ¿cómo lo iba a tener si Zoom no existía? Obviamente no tuve un docente que enseñara con Zoom, pero tuve docentes excelentes de los cuales puedo rescatar otras capacidades y otras habilidades que se pueden recrear en el entorno virtual. Sí, Laura comenta que creo que no debemos perder de vista que primero debe visualizarse la pedagogía que se utiliza para lograr los objetivos y luego se tomarán las soluciones tecnológicas necesarias. Totalmente, sí, la didáctica antes que la tecnología. Se van a enterar, siempre uno se entera, yo digo esto, uno se entera, miren cómo nos enteramos todos de Zoom, de Meet, de Jitsi, del Blackboard Collaborate, ¿no? Cuando lo necesitamos nos enteramos. Esto es así. Y hay determinados recursos que se difunden y que se prueban y que después desaparecen porque son empresas que lo ponen a prueba y cuando no tienen aceptación masiva, bueno, esas herramientas desaparecen. Entonces, salvo que sean súper experimentadores y les guste probar todo chiche que anda dando vuelta por ahí, bueno, a veces con un conjunto, ¿no? Con una cajita de herramientas mínima, como para cualquier actividad, ya está, o sea, tengo lo que necesito, ¿no? Tengo el Google Docs, tengo para hacer los formularios, tengo para hacer videoconferencias, tengo un foro asincrónico, bueno, tengo un lugar para guardar, sé cómo cortar un PDF, sé cómo hacer un PowerPoint, sé cómo transformar un PowerPoint en un video, sé cómo grabar un audio, en fin, es limitado, o sea, cada uno sabrá en su disciplina y en su modo de enseñar y también lo que es afín a su estilo, a su modo de enseñar personal y particular, de cómo arma esta cajita de herramientas, ¿no? ¿Qué le pone adentro? Pero no subirse a
a cualquier cosa que aparezca por ahí, que sea a veces son pruebas nada más, son pruebas de herramientas que no sirven para mucho. Y Adrián quería compartir, Zulia quiere compartir una reflexión pedagógica. Así que, Adrián, ¿querés tomar la palabra? Te pido que habilites el micrófono, por favor. Bueno, no, en realidad quería quedarme, digo, como pedagogo y como profesor de pedagogía y didáctica en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía. Me parece que ahora digo, este contexto de confinamiento y pandemia no solo nos pone en una nueva situación de repensar nuestras prácticas respecto de lo que es enseñar y aprender, sino repensar este modelo de evaluación que ya lo veníamos pensando muchos de los pedagogos con los que trabajo, digo, en este sentido de evaluar en el mismo sentido en el que se enseña. Y ahora, tomando un poco lo que traía Marta al principio y lo que muchos colegas compartieron, me parece que justamente más allá de la plataforma que usemos, digo, diseñar una evaluación, un parcial o como la queramos llamar y con el instrumento que queramos, implica ser coherente con lo que venimos trabajando en los primeros momentos de nuestras clases. Digo, en el caso nuestro, mío particular, a través del Classroom, digo, no solo el trabajo de presentar valga la redundancia, un trabajo escrito, sino que a veces que lleguen a la clase habiendo visto un video previo y en la clase un video previo de 10, 15 minutos, que ellos lo pueden hacer en su casa, digo, y evaluar en ese mismo sentido. Digo, ahora cuando tuvimos que diseñar el parcial, digo, se me ocurrió en particular trabajarlo a través de imágenes, ¿no? Digo, y a través de 3 o 4 imágenes que ellos vayan dialogando con los textos y con los videos que fuimos viendo anteriormente. Y bueno, y esto es todo un desafío también, digo, y ser coherente entre lo que enseñamos o de la forma en que enseñamos y la forma en que evaluamos, ¿no? Esto también nos hace repensar nuestra práctica. Gracias, parece interesante todo lo que estoy escuchando. No, Y disculpen. Totalmente de acuerdo. Esto es un reclamo de los docentes y es el reclamo de esto, en que no vaya la enseñanza y la evaluación por carriles separados. Pero, retomando lo que estás diciendo, el otro día estaba diseñando un instrumento de evaluación para alumnos, donde normalmente los instrumentos se aplican en forma presencial en 2 horas, donde ellos se sientan y están 2 horas, y de golpe me di cuenta de eso, que tenía la oportunidad de darles algo más largo para leer, que tenían la oportunidad de darles un video, y normalmente en la clásica situación tradicional de aula, ¿no?, donde escriben durante 2 horas, no llegan a tiempo. Bueno, que ahí había una modificación en el uso del tiempo y en el uso de los recursos, ¿no? Y que podía decirles, exploren estos 3 documentos y hagan tal cosa, ¿no? Cosa que en un examen clásico de 2 horas presencial, por supuesto que no se podía hacer. Así que sí, da mucha más posibilidad para trabajar con fotos, ¿no?, para trabajar con video. Bueno, habría que hacer otro uso y el uso del tiempo también me parece importante. Marta, una consulta. ¿Qué opinas sobre el tomar lista durante los encuentros? ¿Tomar lista? Sí, tomar lista. Y eso es una oportunidad para también repensar las formas de presencialidad o una práctica que la podemos aconsejar. Sí, en general la gente asiste, digamos, porque se supone que del otro lado hay alguien que quiere aprender y quiere estar presente. Perfectamente se puede marcar quién estuvo o, bueno, sí, se puede tomar asistencia, sin problema. Hay veces que hay, en esto del cambio a la presencialidad, algunos estudiantes avisan, ¿no?, porque es cosa que no harían en la forma presencial, y me dicen, no voy a poder estar el jueves próximo en un curso presencial que tengo, me avisan antes, van a grabar la clase para que yo la pueda ver después. Bueno, entonces la ven después. Salvo que sea un mecanismo de control, digamos, si uno lo que quiere es controlar, entonces, sí. Pero se supone que uno tiene del otro lado a alguien que está queriendo aprender y estar presente, ¿no? Por eso avisan, creo que avisan más de lo que avisan cuando es presencial, digamos.
que no van a poder estar, al menos es lo que me está pasando en el último tiempo. Sí, Adrián también consulta, bueno, cuando tomamos lista, tomamos presencialidad o conectividad, y bueno, Adriana Vidarcos comenta, bueno, las dos, que sí, y sería bueno Claro, tomar lista la clase claro, virtual. Claro, también me ha pasado a mí también, de que me cortaron internet varias veces en este tiempo y me quería morir, porque no tengo a dónde ir, digamos. En otra situación hubiera ido a un bar, bueno, ahora no tengo a dónde irme, digamos, ¿no? Pero bueno, y si no, si son excusas, si son mentiritas, bueno, bueno, la excusa será como eso, como el perro se comió mi trabajo práctico, bueno, acá será, no tuve internet, no escuchaba, qué sé yo. Pero eso ha existido siempre. Claro, el que falta se la pierde. Eso es lo mejor que nos puede pasar, cuando la gente siente que si no estuvo presente se perdió algo. No pasa siempre, pero a veces pasa. Por eso esto que les digo, mensajes que me llegan y me dicen, profe, no voy a poder estar porque no sé qué, porque tengo no sé qué historia, bueno, lo van a grabar porque lo quiero ver. Y después yo veo en YouTube donde tengo subidos los videos y la verdad es que tiene muchas vistas, o sea, no sé exactamente quién lo vio, quién no lo vio, pero lo ven. Retomo una consulta que hizo Elvio hace unos minutos. ¿Se podrías explicar la lluvia de ideas colaborativa y en qué marco serviría? ¿Lluvia de ideas colaborativas? Sí. Ah, de poner a la gente a que tire ideas sobre algún tema. Sí, eso se puede hacer con Padlet, por ejemplo, ¿no? Donde la gente tira ideas sobre algún tema o donde se recuperan ideas previas sobre algo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la colaboración, bueno, también es un aprendizaje que hay que hacer. Pero escribir con otros no es una tarea sencilla, no sé si lo hicieron alguna vez, pero abrir un Google Doc y poner a escribir ahí a 3 personas, 5 personas, ¿no? Ir haciendo modificaciones, teniendo versiones, etcétera, es una tarea muy, muy desafiante, ¿no? No es fácil. Hay que ponerse de acuerdo, uno pone una cosa, el otro la saca, el otro la mejora, el otro la empeora. Son todas son como nuevas estrategias, pero sí, ahí hay Mentimeter es otra herramienta que también alguna vez usé para esto de la lluvia de ideas colaborativas, o donde la gente pone frases o ideas y eso después se puede embeber en el aula virtual, ¿no? El embebido es una habilidad muy interesante y muy útil para aprender. El que no sepa embeber en aulas virtuales tienen que aprenderlo sí o sí. Eso es muy importante. Bueno, vamos avanzando ya en las últimas consultas y vamos cerrando. Acá Elvio dice que le dio una idea. ¿Cuál es la idea? Si quieres. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo no? Hola, Elvio, te escuchamos. Sí, no, me dio una idea porque yo trabajo en metodología de la investigación en esa asignatura, y entonces a veces a los chicos les cuesta mucho empezar y, digamos, y comenzar a generar una idea para su proyecto de investigación que culmina en la tesis, digamos, ¿no? Entonces, esta idea que dijo Marta acerca, digamos, de que cada uno vaya colocando sus ideas en los Padlet y que el resto de los compañeros pueda hacer algún comentario en los mismos, viene fantástico, porque yo mismo lo hice en el curso que Guay está dando sobre tecnologías digitales y me pareció fantástico, muy bueno, muchas gracias. No, un placer. Sí, es la idea de los muros digitales, es la idea de tener en un solo lienzo, en un solo panel, un montón de aportes, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. también se blanquea, pero bueno, es un modo de concebir la enseñanza. En vez de usar esta idea de que no te copies de mi idea, es todo lo contrario, Claro. es poner todas las ideas a disposición para que los demás se inspiren y tengan su propia idea, ¿no? Pero antes no, era no le cuentes a nadie porque te la van a robar, ¿no? Entonces, si seguimos así, estamos en problemas. Sí, esta plataforma también te permite, por ejemplo, hacer una lluvia de ideas en tiempo real, de forma sincrónica, y a su vez, bueno, de poder conversar también
a través del audio, del video y con el chat. Entonces, de esa forma más integral puedes hacer una lluvia de ideas colaborativa bueno, que más con la ayuda de la tecnología pueda potenciar toda la actividad. Ujú. Acá están diciendo si se puede, esto creo que no lo leí, no sé por qué, si se puede plantear Gaspar dice un parcial colaborativo. Sí, por supuesto, distribuyendo roles, distribuyendo responsabilidades. Hay una estrategia que a mí me gusta mucho que se llama el método del rompecabezas. Es de Robert Slavin, que lo pueden buscar, que sirve para hacer esta distribución. A veces le decimos a los estudiantes, pueden compartir el proceso de elaboración de esta producción y no el producto, los productos pueden ser diferentes, puede haber un tema paraguas y se diseñan distintos productos, o pueden compartir las dos cosas, proceso y producto, ¿no? Pero siempre y cuando cada uno diga, yo me ocupé de tal cosa, yo me ocupé de tal otra. Bueno, entonces de alguna forma se blanquea la situación. Y creo que es sano para los grupos, es decir, como yo les digo siempre a los estudiantes, como en una película, ¿no? Se dice, bueno, este es el maquillador, este es el fotógrafo, o sea, cada uno está cumpliendo un rol que es imprescindible para la realización de esa producción final. Entonces, bueno, se blanquea, se dice quién hizo qué cosa, ¿no? Y eso a veces también les resulta extraño, ¿no? Como validar ese tipo de cosas. Es decir, bueno, yo solo me ocupé de las fuentes, yo solo me ocupé de las fotos, yo me ocupé de editar. Bueno, es válido. Dentro de los grupos de trabajo siempre hay roles que se distribuyen y hay compromisos y hay responsabilidades que cada uno va asumiendo. Y está bueno también jugar a eso, ¿no? Jugar a que mi responsabilidad son los textos, tu responsabilidad es el producto final, etcétera. Bueno. Marta, para finalizar, quisiera preguntarte, ¿qué consejos le darías a los docentes que ahora en este contexto tienen que reinventar sus clases? Sí, que no se abrumen con la cantidad de herramientas, sino que sí vayan, primero que conversen con los colegas. Yo creo que el conversar con un colega es fundamental, ¿no? Saber qué es lo que hace el otro, qué es lo que usa el otro. Segundo, no abrumarse ni llenarse de millones de herramientas, sino esto que decían antes, ¿no? Pensar qué es lo que uno está buscando, qué es lo que quieren, y dedicarle un tiempo a aprender lo que les resulte realmente útil, ¿no? Y también pensar de que no necesitan un ingeniero de la NASA para que les explique cómo usar un Zoom, ¿no? Que con un colega, un par más avanzado, vygotsquianamente es suficiente, ¿no? Es el que me tira una mano con una mesa de ayuda, con un tutorial, van a manejar. Y el resto, bueno, sí, desde ya es formación en didáctica, formación disciplinar, animarse a ensayar, ¿no? Probar esto de lo prototípico, lo atípico, hacerse un animalito más salvaje si son muy ordenaditos y domesticados, ¿no? Hacerse más domésticos si son muy salvajes y demás. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Súper interesante todo. Muchas gracias por la generosidad de compartir todos tus conocimientos. Gracias a ustedes. Gracias, Sime, por la moderación. Gracias, Marta. Y como estaba previsto en el programa, le damos los últimos minutos a la vicerrectora académica de la universidad, la doctora Ariana De Vincenzi, para que nos contextualice esta charla en el marco de lo que es la Universidad Abierta Interamericana. Ariana. Bueno, yo ante todo agradecerles a Marta y a Ximena por el trabajo que han hecho. La verdad que los relatos de Marta hacen la docencia algo tan simple, ¿no? Ante todo es que los profesores están haciendo un buen trabajo. Tenemos un sondeo, lógicamente, de forma constante de lo que está sucediendo en nuestras aulas virtuales y el índice de satisfacción es muy grande. Entonces, lo primero que tengo para decirles a los 130 docentes que están en línea es gracias por todo el esfuerzo que están realizando en sus clases, por comprometerse con la docencia y por, como dijo algún profesor en esta charla,
por aprender en tan poco tiempo a manejarse en un espacio virtual que no es cómodo, no es nuestro hábitat, me incluyo, y todos han hecho un gran esfuerzo y lo están logrando muy bien. Creo que de lo presentado por Marta me gustaría rescatar esta idea de que los alumnos aprendan haciendo. Este siempre ha sido el lema de la universidad, más allá de si hablemos de una modalidad virtual o presencial, aprender haciendo es nuestra manera de entender el proceso educativo. Y es ahí donde nosotros rescatamos de una manera relevante, de una manera preponderante, la idea de que toda clase empiece por un resultado de aprendizaje. ¿Qué es lo que el alumno va a aprender y por qué el alumno estaría movilizado a apropiar ese resultado? ¿Qué es lo que lo llevaría por ese camino que le propone el docente a alcanzar ese resultado de aprendizaje? Y en ese sentido es muy importante contextualizar los resultados con el ejercicio profesional, ¿no? Citaba Marta Perkins cuando habla del extremo de los elementos y de los pasos que exponemos hasta que el alumno llegue a eso que le interesa, que es poner las manos en la masa, ¿no? Apropiarse de ese ejercicio profesional en forma progresiva. Andamiar es un concepto sustantivo, tenemos que andamiar el proceso educativo, de ahí que la claridad y la exhaustividad de nuestras consignas son fundamentales. ¿Qué hacer? ¿Para qué? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué contenidos incluir? Definir si la actividad va a requerir o no una producción por parte del alumno, en caso de que la requiera, dónde la tiene que subir, dónde la tiene que exponer, de qué tipo de producción estamos hablando. Estas cuestiones que a veces omitimos, que son fundamentales para que el alumno pueda ir aprendiendo a ser objetivo al mismo tiempo que pueda hacer preguntas a lo largo del proceso de producción. Articular lo sincrónico y lo asincrónico. Esto es un principio básico de unidad que lo da el resultado de aprendizaje. Si un resultado de aprendizaje claro desde el inicio, ese mismo resultado conduce a un único camino donde lo sincrónico y lo asincrónico son una unidad indisoluble, ¿no? Súper interesante esto que propuso Marta, este mosaico de géneros es fantástico. Hay que animarse a lo atípico. He visto varios casos, Marta, te cuento, de storytellings muy interesantes, donde los alumnos, sobre todo en carreras económicas, se animan a contar una historia focalizada en el usuario y hacer que el usuario quiera tomar esta historia como propia. Los podcasts, los videos, mucho recurso audiovisual muy lindo, infografías también, bueno, por supuesto que las áreas de comunicación, sí, también en otras carreras. La invitación de expertos es una oportunidad espectacular para internacionalizar las carreras. Inviten expertos internacionales, inviten gente, por supuesto también de nuestro propio país, pero ha sido espectacular para poder fomentarlas, ¿no? Para poder crear espacios participativos. Y por último, la importancia del ejercicio metacognitivo. Nosotros queremos que toda clase termine con un momento metacognitivo donde sea el alumno que vuelva al resultado de aprendizaje. Por eso decimos que la clase es un 360. Empieza en el resultado de aprendizaje y termina en el resultado del aprendizaje. Cuando el alumno reflexiona sobre lo que debía aprender y cuánto es lo que logró a ese respecto. Y por último, retomar lo que dijo Marta. El adulto tiene capacidad de aprender y por favor que si lo han demostrado. Realmente el trabajo que están haciendo es admirable. Nuevamente mi gratitud a todo el esfuerzo que están realizando y quiero contarles brevemente que hemos hecho un sondeo a los alumnos de primer año, que son aproximadamente unos 6.000 alumnos, y de estos 6.000 hay 2.000 respuestas hasta el día de hoy, donde el 80% de los alumnos cuentan que están muy satisfechos con la experiencia formativa que están viviendo. Así que gracias por eso, gracias porque nada se hubiera podido lograr sin el esfuerzo de los docentes, y muchas gracias a Marta y a Ximena por todo lo que nos dieron hoy, porque ha sido una clase realmente inspiradora, práctica, concreta y de rápida implementación. Mañana mismo en las clases veremos mucha innovación sin duda. Gracias a todos y mañana los esperamos en gamificación, que va a estar a cargo de Gaby Friedman, que seguramente está con nosotros
Fue una hermosa actividad, Marta, muchas gracias y muchas gracias, Ximena. Marta, si querés despedirte de todos, te había silenciado el micrófono para estabilizar la conexión, te cedo el cierre. Bueno, muchas gracias, Ariana, un beso para todos, muchos éxitos en este tiempo, un gusto verlos a los conocidos, un gusto conocer a los profes que no conocía, así que bueno, ojalá estos encuentros pasen a ser una cosa habitual en el futuro, que creo que ayuda. Gracias, Marta, gracias a todos y mañana nos vemos en gamificación. Gracias, Ximena, también a vos. Gracias, Luis, por coordinar todo esto y a todo el equipo de moderadores también. Muchas gracias por esta experiencia. Gracias, Ariana. Un saludo a todos. Bueno, nos despedimos y para los que no leyeron el chat, en 72 horas aproximadamente les haremos llegar el link con el video grabado de todo el webinar y además el archivo PDF con la presentación que Marta hizo en el día de hoy. Así que tendrán ese material y junto con eso un certificado digital por haber sido asistentes a este curso. Esto es lo último, gracias a todos y los esperamos mañana. Adiós.